Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a este segundo programa de Prepárate. Estamos muy contentos de presentarles este tema que es las ciencias biológicas. Pero como es un tema bastante extenso, solamente lo vamos a enfocar en la salud en México. Estamos muy contentos de presentarles este programa, pero vamos a empezar primero con Juan Pablo. Amigo, para las personas que no lo sepan como yo, ¿qué son las ciencias biológicas? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas mediodías, donde quiera que nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando. Claro que sí, aquí tengo la definición exacta de ciencias biológicas para aquellos que aún no lo comprenden como nosotros. Dice así: las ciencias biológicas son aquellas que se dedican a estudiar la vida y sus procesos. Se trata de una rama de las ciencias naturales que investiga el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos. Estas ciencias, que también se agrupan bajo la denominación de biología, analizan las características de los organismos individuales y de las especies en conjunto, estudiando las interacciones entre ellos y con el entorno. Esa es la definición, amigo. Muchas gracias, amigo. Bajo este entendido, compañeros, creo que tenemos mucho de qué hablar porque uno de los temas que ha estado en boca de todos, sobre todo en el 2020 y lo que llevamos del 2021, es la situación derivada de la pandemia. Y hubo mucha controversia, sigue habiendo mucha controversia y seguirá habiendo mucha controversia relacionada en temas de salud por manejos, por los culpables o responsables de tantas muertes en el país. Pero ahorita vamos a hablar de eso porque, Eje, ¿qué piensas de el concepto que se tenía de la salud previo a la pandemia? Que siempre hemos sido reconocidos como un país que somos, con todo respeto para las personas que nos están escuchando y viendo, somos un poco valemadristas en temas de salud, pero cuando llega una, cuando llega una pandemia, cuando llega una situación la cual pues cobra muchas vidas en el país, sin duda debe de estar afectado el país en muchos temas, ¿no, Eje? En efecto, querido compañero, y es un secreto a voces que la salud en México no es un tema primordial, ya que no es algo lo que los mexicanos se preocupen, porque como el famoso dicho que los tacos entre más mugrosos, más Más sabrosos. sabrosos, claro, claro. Entonces está como en la cultura del mexicano que la salud no es primordial y es de machos, se podría decir así, no ir al doctor, porque te hacías una herida o te sentías mal y era o me curo o me muero. Sí, sí, sí. Aguántese como los hombres. Sí, claro. Entonces no le tenían la importancia de la salud como ahora la tienen. Porque ahora, bueno, la gran mayoría, esperemos que todos los que nos estén viendo apliquen todas las reglas de salud para que no se contagien. Y hoy en día, poco a poco se han ido mejorando esas culturas de salud de cada mexicano, porque tampoco fue como que llegó a México el coronavirus y ya todos tenían cubrebocas, ya todos se ponían gel antibacterial, ya todos respetaban. No, a mucha gente le valía madre, a mucha gente no usaba cubrebocas por la calle, a mucha gente llegaba a la tienda y las típicas peleas, el típico Lord o la Lady, que yo no voy a poner cubrebocas, y se hacen viral en Facebook, en Instagram, muchos lo conocemos. Ahora es una sociedad totalmente diferente, y no solo en México, sino en todo el mundo, pero nos enfocamos en México porque es el lugar en donde vivimos y donde vimos el cambio que se hizo pre y post pandemia. Pensemos que es un cambio a mejorar y es un cambio que la sociedad va a aceptar y lo va a tomar para que se quede por muchos, muchos años más. Esas cuestiones de salud, esas cuestiones de lavarse las manos, aunque sea, y tener esa cultura de salud para ir al doctor, para quererse a uno mismo, para preocuparse por los demás y no dejarlo para después. Y que después, valga la redundancia, sea un problema mucho mayor. Así es, Eje, y lamentablemente estamos en una situación en la que pareciera que todas las problemáticas derivadas por esta pandemia como que fueron muy específicas hacia el propio mexicano. En aspectos de socializar, pues estuvimos en cuarentena que fueron más de 40 días, fueron
muchísimos más en aspectos de salud, como ya lo mencionabas, no somos el país con la sociedad más higiénica. Pero bien, antes de irnos al segundo bloque, yo los voy a dejar con una pregunta, la cual vamos a resolver en el bloque siguiente. Realmente, bajo todo lo que hemos tenido en cuenta, ¿quién es el responsable de 233,000 muertes por COVID en México? No se vayan, lo vemos en el segundo bloque. Y regresamos con la misma pregunta con la que cerramos el bloque 1, amigos. ¿Quién es el responsable de 233,000 muertes por COVID en México? Y no solamente de eso, ¿quién es el responsable de más de 2 millones de casos afectados? De casos detectados, perdón. Muchos dirán, es el señor que se comió el murciélago, pero realmente eso lo comenzó. Pero lo que procedió, ¿quién fueron los principales responsables? Yared, tú tienes un dato. Pues investigando un poquito, amigo, el Instituto Nacional de Salud Pública nos resalta cuáles son las 5 causas de muerte más grandes en México. Con más del 20.1% son las muertes debido a problemas cardíacos, con el 15.2% son por diabetes, tumores malignos el 12%, enfermedades del hígado el 5.5% y accidentes el 5.2%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al final de cuentas el mexicano suele ser el causante de su propia muerte. La mayoría de estas son enfermedades que se pueden prevenir o que son enfermedades no reaccionarias de algún modo, como lo es el COVID. Son enfermedades que se adquieren por los hábitos y por la forma de consumo o la forma de vida del mexicano, como la diabetes en su mayoría de veces, las enfermedades cardíacas, las enfermedades en el hígado, también por el consumo medio masivo que hay de alcohol en el país, etc. Así que al final de cuentas se puede concluir que el verdadero causante de todo esto es el mismo mexicano. Y no es un secreto a voces el hecho de que en ocasiones lo que mata al mexicano cuando le es detectado el COVID, pues no es en sí la enfermedad, sino que hay casos que son más vulnerables, personas, individuos que son más vulnerables por los problemas que ya has mencionado. Así es, amigo. Es que al final de cuentas es un ciclo sin fin. Y tenemos que entender que el mexicano, mientras más siga teniendo esta forma o esta cultura tan arraigada del no cuidarse, como lo mencionaban en el bloque pasado, el que le valga un poquito su salud, nos va a seguir implicando que otras enfermedades que a lo mejor pudieran ser tratables o no nos afectaran de esta misma manera, nos terminan afectando más, ya que es una consecuencia de nuestras mismas acciones. Así es, amigo, pero vamos a otro tema relacionado a los principales responsables de las muertes por COVID-19 en el país. El gobierno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ha sido catalogado en muchas ocasiones mundialmente, en periódicos mundialmente reconocidos, como uno de los países que peor han manejado la situación de la pandemia en México. Juan Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinas del secretario de Salud, López-Gatell? Mira, al final, y como en cada gobierno, ya sea el gobierno federal en este caso, el estatal que nos tocó vivirlo con Alfaro, o a nivel mundial cada país, creo que cada lugar o cada entorno, si nos vamos a sociedad por sociedad, en el entorno tan solo en el que vivimos, nos dimos cuenta que todos manejamos la pandemia de manera diferente. Desde la tienda de la esquina que tenía todos los cuidados, que todo el tiempo salvaguardó pues su integridad, la de su familia, que respetó todos los protocolos de sanidad, hasta el mismo presidente que en un inicio decía no usen cubrebocas, abrácense, no pasa nada. Pero también teníamos al tío súper responsable que dejó de ir con la abuela, que dejó de ir con los adultos mayores, pero también tenemos a otro tío irresponsable que todo el tiempo estuvo yendo, que siempre estuvo de fiesta. Entonces, yo creo que lejos de buscar culpables, en este caso el gobierno y sus formas de tratar esta pandemia, debemos de saber que al fin y al cabo todos en algún punto fuimos culpables. Si bien Andrés Manuel López Obrador, nuestro flamante presidente, en algún momento tuvo una culpa, creo que también nosotros como sociedad la tuvimos, y a lo mejor no podemos echarle totalmente la culpa a nuestro presidente cuando también pudo haber hecho cosas buenas y pudo haber
el tiempo nos dirá la razón, ¿no? Estamos hablando de 233,000 muertes en México, pero al final del día, cuando esto sea un mal recuerdo, podremos decir, ok, fueron 300,000, pero a comparación con otros países, creo que en México se manejó mejor la pandemia o se manejó peor la pandemia. Así es, y como lo comenta Juan Pablo, la situación actual es no buscar un culpable, sino todos hacernos responsables de nuestras propias partes. Y ya para estar cerrando un poco más este programa, en el tercer bloque tendrán más detalles del tema. Y así regresamos a este tercer y último bloque de este gran programa relacionado a la salud en México. Ya para concluir, cada quien va a decir su propia opinión sobre una de las mayores preguntas incógnitas que hemos tenido en esta situación y el motivo por el cual estamos haciendo hoy este programa. Relacionado a las ciencias biológicas, ¿creen ustedes que el mexicano cambiará en sistemas de salud, en sistemas de higiene, toda esta cultura salubre del propio mexicano a partir de esta situación? ¿O creen que no es suficiente 200,000 muertes y más de 2 millones de casos detectados? Mira, José Pablo, lamentablemente sucedieron incontables casos desafortunados durante esta pandemia que ha durado más de un año. Así que esperemos que mucha gente aprenda, porque mucha gente, y me incluyo, aprendemos a la mala. Aprendemos de situaciones fuertes y aprendemos de situaciones que tal vez nos lleven muchos daños a la salud o a otros ámbitos. Pero al final de cuentas, no te debes tropezar con la misma piedra, diría Paulo Coelho. Así que esperemos que la sociedad entienda de una vez por todas que esto no es por quedar bien con nadie, esto no es por hacerle caso al presidente, esto no es por nadie, por ningún tercero, por tu salud, por la de tus hijos, por la de tu mamá, por la de tu esposa, por la de tu abuela, por ti. Hay que entender hay que entender y esperar que todo esto vaya a mejor. Muchas gracias, Eje. Adelante, Jared. Yo siento que al final de cuentas, bueno, así como lo menciona Eje, sí va a haber un parteaguas, hay un antes y un después a partir de esto. Creo que nadie, y no me dejarán mentir, nadie somos la misma persona antes de esto al día de hoy. Es una situación que al final de cuentas, de manera psicológica, de manera física, ha permeado en todo el país, en toda la población. No, es imposible pensar en un México igual de irresponsable, en un México igual con las mismas costumbres que ya se tenían, pero yo sí creo que es muy difícil el poder asegurar que va a haber un cambio en toda la población o que todo México ya va a ser responsable con su salud, que todo México, porque al final de cuentas no deja de haber una gran cantidad de personas que hacían esto por hacerlo, porque les obligaban en los lugares a usar cubrebocas, porque les obligaban a ponerse gel, no tanto por convicción propia o por como debería de ser, como lo menciona Eje, por la salud suya y de los terceros que tiene a su disposición. Pero sí, yo siento que hay un antes y hay un después, eso me queda claro. Más no creo que sea esto lo que cause un cambio general en la población. Siento que el tipo de cultura que tenemos de irresponsabilidad a la hora de la salud está y se va a quedar, está muy arraigado a la forma de pensar del general de la población y es muy difícil cambiarlo, es muy difícil y pues es esperar lo mejor de lo malo, tratar de que esto haya tenido sus puntos positivos, que son el hecho de que ya mucha gente ya llega a su casa y automáticamente se lava las manos. Cosas que a lo mejor suenan muy X, pero que hacen una diferencia a la hora de las enfermedades bacterianas o las enfermedades virales. Así es, amigo, y realmente, así como lo comentábamos en el anterior programa, es lamentable que tengan que pasar este tipo de sucesos para que verdaderamente se genere un cambio en la sociedad, en la conceptualización de estos temas. Pero bueno, nos tenemos que retirar. Esto fue el segundo programa de Prepárate. Fue un placer. Nosotros somos Pablo, Yaret, Eje
Juanpa. Hasta luego, que tengan muy bonito día, muy bonita tarde y muy bonita noche. Los queremos. Bye.